Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo Letreando. Hoy hablamos otra vez de Venezuela, hablamos de su política y su economía y como instrumento para ello nos servimos de este libro de José Toro Hardy, Venezuela, 55 años de política económica, 1936-1991, una utopía keynesiana. The Thinkers, estudio creativo. Así es, la historia de este libro es muy similar a la de otros que he referido ya a través del canal, y es que llega a mis manos producto de esa herencia todavía en vida, afortunadamente, y muchos saludos a él, que me dio mi amigo Luis Herrera Orellana. Este es un libro que llegó a mis manos en parte de una gigantesca colección de títulos sobre política, economía, sociología, etcétera, del tema venezolano. Y este es un libro que yo conocía también parcialmente por estudios vinculados al área que había hecho, pero nunca había tenido un ejemplar completo en mis manos. Es un libro bastante difícil de conseguir, según entiendo, no porque sea un libro especialmente caro o nada de eso, sino que es un libro que creo que se editó en 2 o 3 veces, se reeditó 2 veces y después no se editó más en los años 90. En este caso tengo una de las ediciones más populares, que es la de Panapo. Esta es la tercera edición, creo que fue la última, no hay más reediciones de este libro, que salió originalmente creo en el año 1991-92, porque hasta allí está acotado el periodo de estudio del mismo. Y es un libro muy interesante porque ya para la década de los 90, cuando estaba gobernando por segunda oportunidad en la presidencia de la República Carlos Andrés Pérez, este libro ya se planteaba el tema de la revisión de las relaciones económicas del Estado y los ciudadanos en este país, que como ustedes saben estuvieron dislocadas por muchas décadas. Se puede hablar muy bien de la democracia en muchos términos, pero quizá una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia venezolana fue soltar las amarras a tiempo para que las fuerzas creadoras del individuo, para que la riqueza naturalmente generada pudiesen tener lugar dentro de este país. Ustedes saben que en Venezuela tuvimos muchos años de Estado proteccionista. De hecho, el chavismo es el epígone de eso. El chavismo es el epítome, reformulo, es lo máximo de eso, de ese Estado benefactor, del famoso Papa Estado. Y ya, repito, para los años 90, autores como Toro Hardy se planteaban ese problema y la revisión de los problemas económicos venezolanos con base en que Venezuela había sido conducida por su élite dirigencial muy mal desde el punto de vista económico por muchas décadas, no solamente desde que apareció la democracia y desde que apareció Punto Fijo, ni desde que apareció Adey Copey en la escena, sino mucho antes y fundamentalmente por algo que hace distinta a Venezuela de otros países, y es de que es un petroestado. Aquí está uno de los temas que a mí más me apasiona dentro del estudio del sistema político venezolano, y es la naturaleza rentística petrolera de la economía venezolana y por ende cómo la política se moldea en torno a esas relaciones del Estado y el ciudadano mediados a través del petróleo, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa interesantísima. Parte Toro Hardy diciendo, y por eso le pone 1936, de que la muerte de Gómez, que se había producido en diciembre del 35, y la llegada al poder de López Contreras en 1936, es una fecha importantísima porque no solamente cambia la administración de gobierno en Venezuela, sino que en el panorama mundial de la teoría económica aparece el famoso libro de John Maynard Keynes que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, creo que así se llama. Y ese es el libro famoso de Keynes que se convierte en una especie de manual a seguir por muchos países en el mundo. Lo que se pone en moda en la economía mundial durante muchas décadas es el hecho de aprovechar los famosos ciclos expansivos y recesivos de la economía y el papel que tiene que tener, supuestamente, según Keynes, el Estado en, digamos, la estimulación de la demanda dentro de la economía. ¿Qué va a decir Toro Hardy? Bueno, es que nada es casualidad. La aparición de ese libro en 1936 hace que el pensamiento de Keynes llegue muy rápido a Venezuela y va a hacer, además, que esa famosa, lo que llama Toro Hardy, creo que varios economistas lo llaman así, la teoría económica de estimular la demanda, de políticas económicas por el lado de la demanda, les llama Toro Hardy, sean lo que se convierta en una norma no escrita de la economía venezolana. O sea, todos los gobiernos que van a venir desde el 36 en adelante, y estamos hablando de varias décadas, quizás hasta que llegue Pérez al poder por segunda oportunidad en el año 89,
van a cumplir a la cartilla, así no está escrita dentro de la Constitución, de las leyes, de todo lo demás, de la economía por el lado de la demanda. ¿Y esto qué es? Bueno, esto lo vemos expresado en Venezuela muy claramente con relación al tema del petróleo. ¿Qué van a hacer los gobiernos? Los gobiernos van a vivir planificando los ciclos económicos y van a decir que lo que hay que hacer, o sea, el paso 1 general de esta teoría es que usted va a agarrar todo el dinero que usted pueda como Estado, además hay que hacer crecer muchísimo al Estado para que el Estado tenga un papel fuerte dentro de la economía, usted lo lleve a inversiones dentro o lo ponga a correr dentro de la sociedad. Y ese dinero que usted mete, inyecta dentro de la sociedad vía gasto público, eventualmente se va, como por un efecto cascada, a reproducir aguas abajo dentro de todos los sectores de la economía. Usted va a estimular la movilización de la economía a través de la inyección de este capital permanentemente, del gasto público. Entonces usted allí va a ver que el gobierno va a desarrollar famosas políticas como la que hizo Pérez en el primer gobierno, como el tema del pleno empleo, plan de pleno empleo para que haya dinero puesto, colocado en todas partes. Porque se cree que así, repito, hay una especie de cadena favorable donde el comercio se estimula, donde las importaciones se estimulan, por supuesto, donde los pequeños comerciantes se estimulan porque hay dinero corriendo en la calle. Esto con base en la planificación de los ciclos. ¿Qué ocurre? Que además en Venezuela, además de que esto ya estaba errado, y luego entonces, por cierto, Keynes es famoso por haber perdido el debate de la economía con Milton Friedman, o con Hayek creo que fue, estoy aquí pifiando un poco, pero bueno, en todo caso, por haberlo perdido con economistas que proponían más bien la liberación del mercado. El tema es que en Venezuela esto está absolutamente más trastocado por el hecho de que en Venezuela se producen ciclos de explosión petrolera, donde los precios del petróleo se disparan en los mercados mundiales. Entonces imagine usted la cantidad de dinero, por ejemplo, que le llega a un gobierno de manera subrepticia cuando los precios del petróleo se disparan en los mercados mundiales. Bueno, ese gobierno que ya es muy grande y que tiene además la idea de que tiene que inyectar recursos, tiene muchos más recursos que inyectar. Y eso es lo que esencialmente promueve dentro de Venezuela el tema de que las importaciones sean tan fuertes. O sea, el gobierno vivía importando bienes y servicios y cosas que realmente no promovían el tema de la creación de riqueza interna dentro de Venezuela. El caso es que en el estudio de Toro Hardy se va de administración en administración, esencialmente en las administraciones democráticas del gobierno en Venezuela, es decir, la de Betancur en adelante, del año 59 en adelante, y se basa mucho, tiene una muy buena recopilación que es muy importante y muy meritoria para la época, de los datos económicos, macroeconómicos, esencialmente de cada uno de los gobiernos de entonces. Y digo que es muy importante porque para aquel entonces no existía Wikipedia, no existía cualquier tipo de fuente abierta dentro de Internet. Internet era apenas una realidad incipiente dentro del panorama mundial. Y claro que habían indicadores que se podían consultar en el Banco Central de Venezuela y todo lo demás, pero lo que hizo Toro fue de alguna manera sistematizar esto en unas gráficas bien interesantes, incluso comprensibles para quienes no son maestros de la economía ni de su interpretación, dentro de esta compilación de datos que se produce. Y con base en la compilación de datos hay un análisis de administración en administración. ¿Y cuál es un rasgo descriptivo general que aprecio dentro de este libro? Bueno, que así no quisiese, el Estado venezolano pareció estar sometido a una especie de maldición durante varios de los gobiernos democráticos. Y esta maldición, bendición al mismo tiempo, dirían algunos, es el hecho de que no planificándolo siempre se producía un boom petrolero dentro de esas administraciones de 5 años. El más notorio y el más recordado de todos estos es el de Carlos Andrés Pérez con la famosa guerra del Yom Kippur, que potencia los precios del petróleo a unos niveles insospechados dentro de la economía nacional y le da un margen de maniobra al gobierno tremendo, que paradójicamente termina generando lo que ocurre cada vez que hay un boom petrolero dentro de alguna de estas administraciones, que uno cree que el país va a estar menos endeudado y la deuda externa no hace sino crecer. O sea, porque esa es otra de las cosas interesantes de la economía venezolana bajo este paradigma. Aunque usted tiene mucho dinero, se endeuda más. Esto siempre es una constante dentro de estas administraciones. Y bueno, sobre todo luego de la llegada de Herrera también hay un boom petrolero, con Lucinchi hay un boom petrolero y entonces las administraciones se vivían, incluso con Pérez II hay un pequeño boom petrolero que la gente no tiende a ver esto, cree que no existió un boom petrolero con Pérez II, pero lo que termina inoculándose dentro de la mente de los partidos políticos venezolanos, de su élite gobernante, es que no importa cuánto gastes porque eventualmente siempre va a llegar dinero producto de los boom petroleros. Entonces siempre vas a tener dinero en las arcas, ¿no?, para disponer de él.
Esta es una circunstancia que, por cierto, no fue la descriptora de los primeros gobiernos de la democracia. Con Betancourt, con Leone e incluso con Caldera, no hay booms petroleros tan marcados. Esto empieza a ser más una tendencia, y aquí tendría que reformular un poco el comentario, de Pérez I en adelante. Pero la visión siguió siendo la misma siempre, de un Estado que debía invertir, que debía potenciar el tema del gasto público, que debía potenciar la economía por el lado de la demanda y que debía controlar además y ser un actor participante muy activo dentro del proceso económico venezolano. Esa es la parte de historia que hace este libro. Hay una parte que es un proceso digamos, en neto acontecimiento. Este libro se está escribiendo mientras está en desarrollo todavía el gobierno de Pérez. Creo que ya había ocurrido incluso el Caracazo y había ocurrido el golpe del 4 de febrero del 92 cuando este libro sale a la luz. El hecho es que en las últimas páginas del libro, y son quizás las más voluminosas, las más fuertes, se trata de explicar lo que está haciendo Carlos Andrés Pérez luego de que llega la segunda vez a la presidencia de la República. Y lo que se dice es, y lo dice Toro muy claramente, Pérez está por primera vez en muchas décadas en este país tratando de construir una economía por el lado de la oferta, es decir, con las políticas de disminución del Estado, el tamaño del Estado, la privatización de algunos servicios que antes estaban en manos de empresas del Estado, el tratar de que la ley de mercado sea lo que marque los precios de los bienes y servicios dentro de la economía, el tratar de deslindarse un poco de la dependencia petrolera dentro de la economía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Allí, por supuesto, hay indicadores que se empiezan a mostrar. Se aprecia cómo la economía del programa de shock que plantea Pérez en esos primeros días del gobierno es muy fuerte y genera muchas consecuencias dentro de la población. Pero además, también se dice que después del año 90, y se demuestra a través de gráficas, se comienzan a ver notables mejoras dentro de los indicadores macroeconómicos del país. Sin embargo, como todos ustedes conocen la historia, eso no fue suficiente para que Pérez continuase en el poder y ni siquiera para que esta visión de la economía se perpetuase más allá de la administración de Pérez. Después llegó Caldera tratando de hacer un programa de vuelta al pasado. De hecho, este libro se escribe antes de que Caldera llegue al poder por segunda vez en el país y que además Caldera luego tiene que, con el tema de la Agenda Venezuela, retomar un poco el espíritu del programa de privatizaciones, disminución del Estado y todo lo demás y políticas de mercado que había hecho Pérez, pero que luego sufren un retroceso pero abismal con la llegada de Chávez y el intento de retomar ese mito populista de la construcción de un Estado que lo podía todo dentro de Venezuela. Entonces, este es un libro que yo les recomiendo en sumo grado que revisen para entender la economía nacional, la marcha de la economía, el tema petrolero y cómo nos afecta dentro de Venezuela para la construcción incluso del liderazgo político y de las políticas públicas y de todo lo que tiene que ver con la relación del Estado y los ciudadanos en este país. Es uno de mis temas predilectos, ya les he dicho, dentro del estudio del sistema político venezolano, y este es un libro de mucha ayuda para ello. Yo se los recomiendo. Si lo consiguen por allí es difícil de conseguirlo, pero de verdad échenle una ojeada porque explica como pocos la política a partir de la economía, que yo creo que tiene mucho que decir en el caso venezolano, esencialmente por lo que ya les he dicho, porque somos un país petrolero. De hecho, no somos solamente un país petrolero, somos un petroestado, es decir, vivimos del petróleo desde hace muchas décadas y por ende tenemos que conocer un poco de cómo se maneja este tema. Les agradezco muchísimo a quienes me apoyan en patreon.com, patreon.com/neoadolfo es mi cuenta en patreon.com, allí me apoyan, pueden ver además contenido exclusivo que solo hago por esa vía y me apoyan a que siga sacando estos videos públicos en el canal de YouTube. Agradezco sobremanera a la gente que se suscribe al canal, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que hay nuevo video. Difunde estos videos en tus redes sociales, por supuesto dale me gusta también a este para que muchas más personas lo vean en YouTube. Y sin mucho más que decir, me despido hasta un próximo Letreando y hasta un próximo video. Hasta entonces.